Puerto Portal se acogerá entre los días 19 y 21 de febrero la 9ª Copa Mediterráneo de la clase Dragón, una competición importante por sí misma, pero que en esta edición adquiere un significado añadido al servir de preámbulo a la celebración el próximo mes de marzo y en el mismo escenario de la Dragon Gold Cup, la regata internacional más numerosa y prestigiosa de esta clase. Considerada al nivel de un campeonato del mundo, Open, la Gold Cup llegará por segunda vez a Mallorca del 16 al 21 de marzo, casi 2 décadas después de hacer escala en el Real Club Náutico de Palma en el año 2007. Nunca antes, que se sepa, la Copa del Mediterráneo había suscitado tanto interés en la flota internacional. Esto tiene que ver con la Gold Cup. La inscripción supera las 50 tripulaciones de 16 países, entre las que figuran varias de las grandes favoritas para esta Gold Cup, que se celebrará un mes después. Los mejores equipos no han querido perder la oportunidad de medirse en competición en el campo de regatas de la Bahía de Palma antes de esta gran cita anual. Hoy nos acompaña a bordo, que es Germán Gil, que es armador de Dragón, armador histórico de Dragón, histórico, sí, y vicepresidente de la Asociación Española de esta clase en España. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Germán, este fin de semana se disputa, lo decía, la Copa del Mediterráneo, que es en sí misma una regata muy, muy importante, que ya tiene su historia, pero que en esta ocasión sirve de prólogo a la Gold Cup, que es... ¿Qué es la Gold Cup? ¿Un mundial o el equivalente a un mundial? Sí, la Gold Cup es un equivalente a un mundial. Open le llamaban porque era una forma de regata donde muchas familias asistían a este gran evento. Era como dar oportunidad a gente que no tenía capacidad para clasificarse para un mundial. Se ocurrió y se interesaron por hacer una regata que fuera social, ¿eh? Entonces, eso produjo una gran aceptación, porque la gente que no podía venir, pues bueno, pues era una forma de poderse ver la mayoría de la flota. Por eso el número de participantes siempre fue tan intenso, ¿no? Con muchas participantes. Entonces, se habla de aproximadamente 100 barcos. Más casi, de 100 ¿no? barcos. De hecho, la última que se hizo aquí, como tú bien decías, en el 2007 fueron más de 100 barcos, pero yo que he tenido la oportunidad en estos años, porque llevo ya muchos años navegando, he tenido la oportunidad de navegar en barcos, en flotas de 200 barcos, ¿no? Entonces, es una regata, ya te digo, no solamente a nivel deportivo, que hoy se ha convertido en una regata de alto nivel, por el número de participantes y por la profesionalidad de los participantes, sino que además era un tema social donde la gente, además de poder venir aquí, pues hacía otras actividades complementarias a la regata. Cuando hablas de 100 barcos, yo me acuerdo que en la Gold Cup del 2007 hubo que poner el comité en medio y un visor a cada lado. Exacto. Al final se seguirá esta misma solución. Es posible que pongan un visor en medio. Pero bueno, luego siempre hay un lado mucho mejor que el otro, ¿no? Eso siempre ocurre, ¿no? Siempre a veces el problema es que la línea de salida es tan larga que a veces claro, con 90, 100 barcos. No imagínate. te da tiempo de decir, no, me da mejor por un lado que me da mejor por el otro. Entonces, al final tienes que definirte por el lado que estás. Es verdad que cuando hay tanta flota, tienen que poner un visor en medio para poder identificar el número de participantes que no salga fuera de línea, ¿no? Esto ha ocurrido en el 75 aniversario, que fueron más de 300 dragones. 300. ¿Y salieron de una vez todos? Salimos de una vez en una regata. ¿Hicieron grupos? Hicimos una de ellas solamente, que llamaban la Big Race, y ahí salíamos los 320 dragones que había en Saint-Tropez. No recuerdo, sé que era una barbaridad, pero fue una regata que no se terminó nunca. Simplemente lo que intentaron hacer una regata donde se pudiera hacer una fotografía aérea y donde apareciera toda la lista de dragones que había en el agua, ¿no? Y realmente lo hicieron una fotografía aérea preciosa donde aparecen los 300 barcos. Sí, hay mucho dragón operativo, entonces si me dices que aunque solo sea para una foto se puede reunir hasta 300. Bueno, estamos hablando que hay flotas numerosas. En Alemania hay más de 1000 barcos, ya te digo, en Dinamarca también, porque claro, estamos hablando de que el barco nació en Dinamarca, en el barco danés. Entonces, es un barco muy nórdico, ¿no? Muy nórdico, de aguas nobles, de aguas quizás no acostumbrados, ¿no? Para poder navegar con aguas con tanta marejada. Pero bueno, el barco se ha ido adaptando con las tecnologías y entonces ofrece un barco muy competitivo y sobre todo muy, muy sereno, muy noble. Luego hablaremos largo y tendido del dragón, pero primero antes, Germán, quería que me comentara la importancia que tiene, no la Gold Cup, que ya la entendemos, es el Mundial Open, es un equivalente a un mundial, más de 100 barcos, un montonazo de países, nivel altísimo,
Pero ¿qué importancia tiene para Mallorca acogerla? Hemos dicho que la anterior edición fue en 2007 en el Náutico de Palma, esta vez es en Portals. No es fácil, evidentemente, es una regata anual, no es fácil conseguir ser sede de esta clase. ¿Qué requisitos se han de reunir? No es fácil. De hecho, cuando se pide un campeonato de alto nivel, ya sea un europeo, ya sea una Gold Cup o mundial, te has de poner un poco en la lista y tener un poco algunos padrinos que te puedan por lo menos ayudar en solicitar un evento de grandes niveles como estos. Uno de los requisitos importantes primero es el tema de vientos. Saber que la bahía o que la zona donde vas a realizarlo pues es una zona que realmente pues, ofrece unas condiciones buenas, porque claro, según donde sea, te puedes encontrar de que no haya viento, que las condiciones sean muy diferentes y entonces no interesa. Aunque los países lo piden igualmente, porque piensa que aquí todos los países solicitan eventos de alto nivel. Debe haber una competencia. Hay una competencia y se piden cada 4 años. ¿Les gusta el Mediterráneo? ¿Les encanta el Mediterráneo. Hombre, a pesar de la ola corta. El clima es el clima. Cuando viene un danés y en nuestras fechas ahora lo ves que está navegando con pantalón corto y camiseta, entonces atrae mucho. Porque un día puedes tener lo malo, pero al día siguiente ves que la gente pues, que está navegando con unas condiciones pues fantásticas, que esto no lo pueden hacer en su país. Entonces, tiene muchas cosas. Mallorca, ¿qué tiene? Las infraestructuras son importantes. No solamente a nivel las conexiones también. Las conexiones, desde luego. El tema aviones, que cualquier persona, cualquier participante puede venir de cualquier parte del mundo sin tener ningún problema y llegar a Mallorca. ¿Qué tenemos? Hoteles, temas de hoteles. En fin, las infraestructuras son muy importantes a la hora de ofrecer un evento de alto nivel. ¿Por qué? Porque necesitas hoteles, necesitas restaurantes, necesitas transporte, necesitas logística. Es decir, todo eso hace que Mallorca, que ya lo sabemos, es un lugar ideal para la práctica de este tipo de embarcaciones y de otras, desde luego. Hablemos ya del Dragón. El Dragón es un barco que se diseña en 1929. Correcto. Tú lo has dicho, en Dinamarca. Sí. Tiene... por Johan Anker, que era el constructor. Exactamente, que es el mismo diseñador fue el que Una lástima porque murió muy joven, pobre. A los 40 años se murió y nunca pudo ver dónde llegaría esta embarcación. O sea, el éxito, ¿no? Fue un éxito póstumo para él. Estamos hablando de que clase, ¿no? Se han cumplido. Yo estuve en San Remo en el 90 aniversario, estuve en el 75 también en Saint-Tropez, y ahora están pensando en dónde hacer el 100 aniversario. Pero claro, hay mucha gente que ya es muy mayor. Entonces, y el problema de esto va a ser dónde se va a realizar un evento tan significativo que son los 100 años de la clase de Dragón. Porque claro, estamos hablando de que el 29 será una fecha fantástica. Será una fecha... Hay que ir sí o sí. Al centenario habrá que ir sí, a donde haga falta. Germán, pero es un barco, decimos, 1929, pronto cumplirá 100 años, pero sigue vigente. ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué? ¿Qué clase de gente ama el Dragón? Por ejemplo, ¿por qué yo estoy... ¿Por qué tú estás tan colgado de este barco? Sí que es verdad, porque yo empecé un poco como... A ver, era el hermano mayor de la vela ligera, ¿no? Era donde ligera... Ligera porque pesaba una tonelada 700. Claro, ligera no. Ligero no tiene Sobre nada. todo muy difícil de transportar en aquella época, porque iban en camión. ¿Y luego qué mide? No había remolques, mide 9,5 metros. O sea, entonces, ni ligero ni pequeño. Ni pequeño, era un barco difícil de mover. Y cuando ahora lo mismo que nos movemos por carretera, estamos llevando entre un coche y un remolque, estamos hablando de 18 metros de largo. O sea, no es fácil moverse por según qué ciudades, ¿no? Entonces, esto te engancha. Yo empecé muy joven, era una forma de navegar muy noble. Es un barco que no vuelca, antes te va a romper un mástil, pero es muy difícil, con lo cual te da una tranquilidad y una seguridad. Eso no quiere decir que no te mojes. Te mojas mucho. Por eso digo. que no vuelques, sino que la gente tampoco que claro, no esté familiarizada, no se crea que esto efectivamente, no te mojas en mares planos y en mares y en lagos, tal, porque nosotros en los mares noruegos son mares muy tranquilos, ¿no? Entonces, pues ahí no te mojas, pero efectivamente navegando en estas aguas, que las que tenemos nosotros, es que tienes que ir, vas empapado. Entonces, pero aún así, yo creo que la nobleza que tiene el navegar, la ceñida, que es algo que es extraordinaria, ¿no? Y además piensa que no puedes rizar. Cuando hay vientos de más de 20 nudos, tienes que ir con todo el trapo fuera. Entonces, las circunstancias son difíciles, pero aún así te da mucha tranquilidad. Esa es la nobleza que tiene el barco. La verdad es que engancha. Yo empecé con esto y llevo casi más de 36 años. Pero de alguna manera también tiene un punto de perfil del armador, y así que voy un poquito más por lo que yo ya conozco de ti. A ti te gustan las cosas añejas, las cosas antiguas.
A ti te gustan... Sí, a mí... Tú también tienes motos. Lo clásico, ¿no? Te gusta lo clásico. Lo clásico. Es verdad, el Dragón evolucionó siendo los primeros barcos de madera, con unas condiciones, y eran barcos muy espartanos. Estamos hablando que no existía la tecnología que hoy en día tienen estos dragones, que llevan más de 40 herrajes distintos, y los barcos de madera, pues estamos hablando de que tenía pues 4 cositas para poder navegar. Y todo eso ha evolucionado. Yo tengo un barco de fibra, he tenido barco de madera, sigo navegando más en los barcos de madera que en los barcos de fibra. No sé, yo creo que trae un poco más la añoranza, o ver realmente que estás navegando en un barco de época, y esto engancha. Se navega no sobre eso, sino restaurarlos. Se navega sobre un pedazo de historia, pero para que un barco tan antiguo de diseño, que presenta esas características de, en fin, es un barco lento, es un barco pesado, para que siga vigente hoy, tiene que haber habido una evolución. Esa evolución no se puede tocar, o sea, la línea es intocable. La línea es intocable, se han tocado unas cositas, pero vamos, prácticamente nada. O sea, pero vamos, eso ya es una cosa muy, muy fina. Sí, muy fino, perfilados. Tema de herrajes de interior es lo único que siempre se ha dejado. Pero ha habido un cambio en los materiales. Efectivamente. Porque estamos hablando de velas de algodón al principio. Velas de algodón a las velas modernas. Creo que quizás en el aparejo sí que puede haber habido algún pequeño cambio, pero sobre todo en los materiales. Empieza siendo, en 1929 no había otra posibilidad, un barco de madera, todo él. ¿Así? Y hoy en día también la fibra se ha incorporado. Es decir, ¿cómo ha sido esa evolución del Dragón a lo largo de estos casi 100 años que se cumplirán en el 29? Bueno, es verdad que lo único que han podido mantener, aparte de lo que tú dices, lo que son el diseño en sí del barco y lo que son los herrajes que más o menos tenías, han mantenido el peso, cosa difícil de mantener. Entonces, sobre todo porque un barco de madera nunca sabemos lo que pesa, ¿no? Entonces, ya decimos que el barco pesa 1.700 kilos, que hoy en día la tripulación no puede pasar más de 285 kilos. Va a ser un poco más o menos que todo el mundo tenga esa posibilidad de poder llegar. Es verdad que los barcos a peso completo, por decirlo de una manera, dan mucho más rendimiento. Y luego ha variado el pasar de 3 tripulantes a 4 tripulantes, pero siempre manteniendo esos pesos. El barco se ha modificado interiormente en cuanto a nuevas tecnologías, nuevos herrajes, nueva cabullería, acastillaje de más resistencia, sí, los mástiles también son distintos. Cuando hablabas también de la cabullería, porque me acuerdo que un día hablando contigo me enseñabas un poco cómo estaban pues montado todo lo que son los herrajes, el trimado del barco. Ahí sí que se puede tunear un poco, no se lo puede hacer a su manera. Ahí se puede tunear. Hay una serie de reglamentos muy, muy exigentes por la IDA, que es la que nos rige a todos nosotros, pero en ese sector sí que podemos tener sobre todo en los barcos más antiguos, en que tú puedes acomodar el barco un poco a tus necesidades. Y esto no tiene ningún problema, al revés. Es un poquito el único margen que nos han dado. Es verdad que cada vez son más iguales. En los barcos nuevos es difícil que varíen en algo. Prácticamente los barcos nuevos son casi todos iguales. Pero es decir, en los barcos antiguos es verdad que puedes modificarlo, ¿no? Otra peculiaridad puedes modificar un barco antiguo de madera hoy en día y hacerlo igual de competitivo con un barco de hoy. Es precisamente lo que te iba a preguntar, porque otra peculiaridad es que en el barco en el Dragón, que es un monotipo que compite en tiempo real, es decir, luego no hay compensación de tiempos, conviven la madera y la fibra, y la madera, en fin, pues sigue manteniendo una cierta competitividad. Sí, totalmente. Es decir, hay barcos muy, muy bien hechos. Por ejemplo, ahora el Blue Bottle, que va a venir ahora, es uno de los barcos, no es el más antiguo, porque aquí tenemos en Palma el Talata, que es del 47, y el Blue Bottle es del 56. Pero este barco, que estuvo mucho tiempo en un museo, al final lo han reconstruido completamente, manteniendo lo que tenía, o sea, incluso los ha salido de un museo, literalmente. Salió de un museo, el barco estuvo guardado durante muchos años. Yo estuve viendo en Falmouth, en una regata, una Gold Cup que fui allí, y el barco estaba allí, pero estaba para enseñar, no para navegar. De hecho, no hace muchos años, el Blue Bottle, que era el barco del Duque de Edimburgo, lo han reformado, le han hecho un refit completo con las nuevas tecnologías, y bueno, pues la verdad es un barco súper competitivo. Aparte, tenemos que decir que también encima de él no van gente que no sabe, al revés, son gente que bueno, luego también es verdad, hay muchísimos navegantes, regatistas de primer nivel. De primer nivel, que hacen todo lo que es
Vamos, es un mundo que también hay fichajes, ¿no? El armador, que es el que luego se disputan los regatistas, los tripulantes. Efectivamente. ¿No? Bueno, es verdad que aquí sí que hubo una pequeña división porque empezó a entrar mucho profesional y entonces cuando esto había sido un club social, un club de gente que se dedicaba a navegar, a hacerse de regatas, con más o menos dinero, pero que más o menos todos tenían el mismo perfil, cuando entraron los profesionales tuvieron que hacer una división y entonces hicieron lo que llaman los Corinthians. Los Corinthians, que son los no profesionales. ¿No? Efectivamente. Entonces dividieron un poco la flota en estos dos. Es verdad que los de madera, bueno, pues ahí estás, tú navegas con lo que tienes. Si quieres ir a pasarlo bien, te lo puedes pasar igual de bien con uno de madera que con uno de fibra. Te digo, Tú llevas muchos años metido en la clase Dragón, fuiste su presidente, ahora es en España me refiero, ahora es su vicepresidente, has traído aquí un montón de revistas, esto es el EMBAT, que era la revista que hacía la federación, esto es precisamente la Gold Cup del 2007, luego había una entrevista por aquí contigo en otro número de EMBAT que era del 2004, esto es la revista del Real Club Náutico de Palma, que ese reportaje, el del 2007, el año D, pues vuelve a ser el año D, exactamente, pues aquí el reportaje lo hice yo mismo, es decir, que ahí lleva muchos años, esto no es una cosa que ahora de repente sea una moda aquí en Mallorca. ¿Cuál ha sido el papel o cómo ha sido la historia del Dragón en Mallorca, en España y en Mallorca? Porque también es un barco histórico en el sentido de que fue la clase que inauguró el Princesa Sofía, que ahora también se celebrará, que es una regata mundial. El Sofía nació con la clase Dragón. Que hay esas famosas imágenes del rey Juan Carlos en el Náutico de Palma, en su Dragón, ¿no? Que él participó en Múnich 72, si no me equivoco. En Kiel en 72. En Kiel, bueno, que eran las de Múnich, ¿no? La base estaba en Kiel, efectivamente. Sí, el Dragón empezó aquí sobre el 54, más o menos. Era gracias a los portugueses, esto hay que decirlo. Creo que es bueno hacer y decir quién nos metió un poco en este mundo. Había un gran señor, que era el conde de Caria, a lo que invitaba a nuestros constructores, que aquello se hacía todo en madera, que invitaba a nuestros carpinteros de Ribera, los invitaba a Portugal para que vieran cómo se construía un dragón. Y entonces aquí, bueno, pues estaba Abascal, que era un gran carpintero, Pablo Ferrer, que fue el mallorquín que hizo dos barcos aquí en Palma. Se fabricaron dos en Santa Catalina. Se fabricaron dos aquí en Palma, sí, efectivamente. Uno es el Cierzo, que es España 18. ¿Y sigue flotando? Este barco no flota, pero por lo menos está en una carpintería y poco a poco va avanzando. Muy poco a poco, pero avanzará y espero en poco tiempo que también vuelva al agua, ¿no? Es decir, esto tiene una historia tremenda, ¿no? De los López Dóriga, que eran los antiguos representantes de la clase de Dragón en España, participación en la Olimpia de Nápoles en los años 60. Es decir, quiero decirte que esto viene de muy lejos, que no es que sea una moda, como tú dices, ¿no? Sino que esto poco a poco ha ido creciendo y, bueno, muchos, sobre todo los grandes snipistas, gente que navegaba en snipe, sí. Pasaron, como Félix Gancedo, que fue un gran navegante, el duque Erión, que también fue un navegante. Todos estos personajes empezaron a navegar en la clase Dragón durante muchos años. Y bueno, supongo que les ocurrió como a mí, ¿no? El empezar a probarlo, darse cuenta de que el barco era un barco muy noble y que bueno, pues tenía mucha participación. Y poco a poco pues se fue introduciendo en España. Es verdad que, como digo yo, estos son ciclos, tiene ciclos mejores, ciclos peores, ¿no? Pero hay que trabajarlo, porque si te parece hablamos un poco también del papel que ha jugado Portals en que finalmente se pueda volver a celebrar aquí una Dragon Gold Cup. Llevan muchos años, celebraron también creo que fue en el 19, unas finales europeas, pero todo eso se trabaja con las Winter Series. Es importante. Efectivamente. Sí. Háblame un poco del papel que ha desarrollado Puerto Portals, que viene trabajando desde hace ya muchos años y que desemboca ahora en esta Puerto Portals empezamos un poco el contacto con Álvaro para que nos ofreciera Álvaro Irala, ¿te refieres? Álvaro Irala, sí. Que es el director general sobre todo de Puerto porque Portals. El problema que tenemos nosotros con los dragones es la estancia. Es decir, el Dragón es un barco que vive mayormente fuera del agua, encima sube el remolque, es decir, el barco navega, haces las regatas y 3-4 días el barco vuelve otra vez al remolque. Claro, el tema es el espacio, es importante, sobre todo para la mayoría de las clases de vela que viven en zona seca, ¿no? Entonces, eso no es fácil. Ya sabes que yo empecé, y yo pertenezco al Náutico de Palma, empecé mis dragones en el Náutico de Palma, al cual le agradezco todo el soporte demandado durante esos años,
pero en el náutico es verdad que no hay sitio. El problema es que no hay sitio. Espero que no hay sitio. Espero que con la nueva obra, que quizás. con las nuevas obras podamos tener sitio y podamos tener por lo menos una flota numerosa de la clase de Dragón también allí y de otras clases, ¿no? Pero eso es importante. Entonces, Portal se ofreció a darnos una zona de espacio donde la gente que viniera en noviembre, porque sabes, tenemos las Winter Series, hace ya muchos años que realizamos las Winter Series, empezamos en noviembre y acabamos en abril. Entonces, durante esa época, pues bueno, hacemos unas Winter Series, cada 15 días vienen los dragones de todos los países a realizar esas regatas, luego hacemos la Copa Mediterráneo, que ya hacemos ya muchos años también que lo hacemos, y luego, pues bueno, pues este año es un año intenso porque tenemos la Gold Cup como regata, una regata espectacular. Sí, es un hito, ¿no? esto. Un hito. Sí. Bueno, ya sabemos de qué va porque ya lo hemos hecho en el náutico hace años, en el 2007, como hablábamos. Pero bueno, Portal nos ha dado una ayuda importante, que es lo que prácticamente es básico. Dejar los remolques, los coches son coches grandes, es decir, el tema de logística. Y luego a nivel de organización también ha funcionado, ¿no? Porque yo creo que los participantes se van satisfechos después de las regatas de las Winter. Efectivamente. Primero porque vienen aquí, están 3-4 días y luego ya se marchan. A nivel, digamos, técnico, organización de la regata, como. Sí, la verdad es que sí. Es decir, porque bien. A veces las Winter, como su nombre indica, se celebran en invierno y a veces las condiciones son un poco difíciles, pues si un día no se pueden hacer regatas, al día siguiente se recuperan las que no se hicieron el día anterior, saliendo antes. Bueno, esto es lo que se intenta, efectivamente. Sí. Hemos tenido una temporada bastante Este difícil, año, hombre, es que ¿cómo lo llaman? El tren de las borrascas. Sí, llevamos 8. Llevamos 8, bueno, sí, pero bueno. Entonces, pero el invierno. Portals como nos habíamos acostumbrado a unos inviernos muy raros. Esto es el invierno, ¿no? Sí, efectivamente. Y le digo yo los he visto en bañador y bañándose en estas épocas, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, nos hemos acostumbrado a épocas mejores. Pero te digo, la logística es importante, que un club te ayude en todos los niveles. Ya te digo, grúas, personal en tierra, personal en el agua, salvamento, todo esto lo que hace que luego un evento pues salga redondo, ¿no? Que es lo que se trata, que el navegante cuando sale al mar sabe que tiene detrás un soporte, y eso es importante para la gente y sobre todo para esta clase que necesita de estas cosas que son importantes para él. Y ya para terminar, Germán, que llevamos ya un buen ratito hablando, hablábamos antes de empezar de que, bueno, tú hace muchos años empezaste a recopilar datos, los pusiste, los pasaste a limpio, escritos, pero bueno, aquello no fructificó en nada, y ahora pues parece que surge la idea con un autor que ya tiene, que ya tiene además experiencia en hablar de barcos, de estos barcos sobre todo clásicos, de hacer algo sobre un poco de la historia. No sé si la idea es hacer la historia de la clase Dragón en España o en general de la clase Dragón o de un determinado barco. Bueno, será en España, porque yo empecé muy, muy joven, te digo, escribía por las noches, nunca sabiendo dónde llegaría, porque eso me enamoró también, porque iba estudiando, iba recogiendo los recortes de periódico, iba pensando la gente que había, bueno, mirando exactamente qué participantes había, qué tripulaciones estaba en cada barco. Y eso, pues bueno, pues me enamoró un poquito más de lo que yo estaba, o loco, ¿no? Volverme un poco más loco de lo que yo estaba, para poder desarrollar un pequeño, no lo sé si era un archivo, si saldría un libro. Pero bueno, eso se guardó. No lo sé. Todo esto lo fui guardando y fui recopilando esos datos. Y bueno, pues lo que tú dices hoy en día, gracias a Luis Turón, que es Luis Turón es un hombre extraordinario y que ya ha escrito varios libros. Aquí tenemos, aquí atrás hay uno que luego lo podemos bajar, que es el de los barcos de Alfonso XIII. Alfonso XIII ahora ha hecho. Que era uno de los barcos de Don Juan, ¿no? De Don Juan, ya también ha escrito uno sobre los barcos de Don Juan. Y bueno, pues hay algún artículo también hablando sobre algunos de los dragones. Y el otro día hablando con él, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos sentamos tú y yo, rejuntamos toda esa pequeña información que tenemos. Qué bueno. Y a ver qué sale. Digo, porque tú sabes muchas cosas y yo quizás también sé otras, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco voy pues trabajando un poco. Sé que esto será un poco largo, no sé cuándo va a salir eso, pero bueno, yo estoy ilusionado y con ganas de que realmente pues al final haya un libro que identifique más a la flota española, ¿no? La flota extranjera tiene mucha vida. Tiene mucha vida y tiene... Mucha vida, y la española tiene mucha vida, pero es... Sí, no, te animo... No podemos que se diluya eso. Te animo a hacerlo porque al final siempre ha de haber alguien que empuje estos proyectos desde la pasión. Sí.
Sí, sí. Porque eso se hace desde la pasión que tú sientes por el Eso dragón sí, y por la vela clásica, o es muy difícil, sí, ¿no? claro. Y bueno, y también está la pasión y la solvencia que tiene Luis Turón como escritor de libros relacionados con la náutica. Con la náutica, y sobre con este sector, ¿no? Y barcos clásicos. Bueno, pues Germán, nos queda ahora este fin de semana la Copa Mediterráneo, ya preparados para el Gold Cup. Sí, son 4 días intensos. Son 4 días, ¿no? La Copa Mediterráneo. Sí. Y la Gold Cup es una semana entera, ¿eh? Sí, después tenemos la Gold Cup, que son, bueno, estamos hablando, se hacen 3 pruebas diarias, 6 días son 18 pruebas. Es mucha tela eso. Son mucha tela. Es mucha tela, entonces, bueno, hay que estar preparado físicamente, mentalmente y mucha flota, porque a veces el espacio se hace muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Y hay que estar con los ojos pero abiertos, porque, ya te digo, las colisiones existen y hay con mucho cuidado. Uh-huh. Sí, exacto. Sobre todo cuando Sofía y Palmavela. O sea, claro. Luego está el Sofía, luego la Palmavela. Sofía, que habrá, pues espero que haya unos 20-25 Entráis este año en lo que se ha llamado porque es verdad que se ha cogido un poquito ese modelo Kiel, ¿no? De hacer la semana de monotipos y dragones, bueno, que es un monotipo dentro de esa semana, y cruceros de ORC, que se ha incorporado este año la vela adaptada como clase no olímpica, y luego está la semana olímpica. Es decir, que tendríamos la semana no olímpica del Sofía, porque el dragón fue olímpico, pero dejó de serlo precisamente en Múnich. En el 72. En el 72. En Montreal ya no entró. Ya dejó de ser olímpico. Ya no entró. Que quizá le hicieron un favor, porque la flota de dragón ha crecido muchísimo más que siendo olímpico, porque el barco creció, pero una barbaridad de flotas inmensas, ¿no? Entonces, bueno, nunca sabes, ¿no? Pero la cuestión es que lo que pasaba con las clases cuando dejaban ser olímpicas es que se morían. ¿Qué barco sustituyó al dragón? Ninguno. Como clase olímpica, no, pero bueno, cambiaron el dragón y metieron a otro. ¿No fue el Flying Dutchman? No, el Flying Dutchman dejó de ser olímpico mucho antes. ¿Antes? Sí. El Flying Dutchman también era un barco más fácil de transportar, pesaba muchísimo menos. Pero te digo, que se quedó el Star. El Star. El Star, que también salió. También salió. A ver, son barcos grandes. Hoy en día es más fácil, porque con los remolques que hay puedes ir a cualquier parte del mundo y no tienes ningún problema. Pero en aquella época era muy difícil, con lo cual. Y luego también decisiones de la ISAF, que lo que buscaban eran clases monotipo, ¿sabes? Para que la gente pudiera salir, que no tuviera que estar dependiendo de tantas tripulaciones. Date cuenta que hay pocos barcos olímpicos que sean de 2, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Más barcos hay más barcos monotipos de una persona que de una persona, sí. Y luego. Que es una pena, ¿eh? Porque y luego también esa idea de que todo tiene que volar y pegar saltos sobre las olas, porque exacto, si no la televisión no le gusta. Bueno, eso ya sería un debate. Es un debate muy largo. Nosotros, con que nos gusta ver navegar en clásicos, pues ese debate para nosotros no existe. Germán, ha sido un placer tenerte con nosotros. Queráis, ya lo sabéis. Ya sabes que esta es tu casa, que cuando quieras lo agradezco. vienes a navegar con nosotros un ratito. Hasta la próxima. Muchas gracias.